RCR, Red de Comunicación Regional, y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan el microprograma Hablemos de Economía. Hola a todos, yo soy Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía, y esto es Hablemos de Economía. El tema de hoy es un repaso a los 5 años tras el inicio de la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020, el gobierno implementó una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas del mundo para enfrentar la pandemia. El confinamiento trajo consigo un colapso económico sin precedentes, afectando sectores productivos clave y profundizando desigualdades estructurales. Si bien algunos indicadores se han recuperado, aún hay otros que permanecen rezagados. La paralización económica y el confinamiento afectaron a la generación de empleos de calidad y el nivel de ingresos de la población. Aunque los salarios reales y el empleo adecuado se están recuperando, en Lima Metropolitana aún se ubican 5% por debajo de niveles prepandemia. Esto equivale a la pérdida de poder adquisitivo de casi 97 soles y más de 169.000 empleos adecuados por recuperar. La pandemia, la crisis económica y el menor dinamismo de la inversión privada revirtieron el ritmo de reducción de la pobreza. A 2023, más de 3 millones de personas que cayeron en condición de pobreza en 2020 permanecen en esta condición. Esta situación afectó el consumo de alimentos nutritivos de las familias más vulnerables, elevando la anemia infantil de 40 a 43% entre 2019 y 2023. Según el Banco Mundial, con un ritmo de crecimiento de alrededor de 3%, al Perú le tomaría más de 20 años retornar a niveles de 2019. El cierre de colegios dejó secuelas. Según el Minedu, el porcentaje de alumnos con rendimiento satisfactorio en matemáticas cayó de 17% en 2019 a 11% en 2023. A pesar de la virtualización como estrategia para la continuidad escolar, el acceso a Internet en colegios también disminuyó. Por ejemplo, pasó de 49% a 43% en escuelas primarias entre 2019 y 2023. La pandemia también expuso y agravó las deficiencias de nuestro sistema de salud. Ante el desabastecimiento de los centros públicos, los hogares incrementaron su gasto. En el segmento más pobre, este pasó de 12 a 15% entre 2019 y 2023, resultando que este sea 12 veces mayor que el segmento más rico. Además, como consecuencia de las limitaciones en el acceso a servicios públicos y la escasez de recursos, la proporción de personas que buscó atención en farmacias aumentó, pasando de 26 a 31% en el mismo periodo. El turismo fue uno de los sectores más golpeados. La llegada de visitantes internacionales es aún 26% menor que en 2019. Como consecuencia, Machu Picchu recibió 5% menos turistas que en dicho periodo, es decir, casi 73.000 visitantes menos. Además, el ingreso de divisas por turismo receptivo como porcentaje del PBI es aún 19% inferior a lo registrado antes de pandemia. También aún hay más de 145.000 empleos turísticos que recuperar. Tras la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 debido a la crisis económica y sanitaria, las presiones de gasto y la contracción de ingresos han debilitado la disciplina fiscal del país. En 2024, el déficit fiscal cerró en 3.8% del PBI, la cifra más alta en los últimos 31 años, sin contar la pandemia, y por encima del límite legal de 2.8%. El IPE proyecta incumplimientos también en 2025 y 2026, dificultando la meta de lograr un déficit de 1% al 2028. Esto erosiona la credibilidad fiscal, afecta la confianza de los agentes económicos y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. El narcotráfico y la minería ilegal han crecido sin control efectivo. Según Devida, la superficie cultivada con hoja de coca aumentó 69% entre 2019 y 2024, alcanzando el nivel más alto en 28 años. El IPE estima que la producción ilegal de oro aumentó 39% entre 2019 y 2024 y representó casi la mitad de las exportaciones totales de oro del país. El auge de estas actividades ilegales ha ido acompañado de mayor criminalidad. La tasa de homicidios en el país aumentó un 72% entre 2019 y 2024. En regiones como Madre de Dios y La Libertad,
que tienen alta presencia de minería ilegal, el aumento fue más del doble del promedio nacional. La pandemia aceleró el uso de billeteras digitales y las compras por Internet, impulsando la inclusión financiera. Así, el número de usuarios que usa Yape se multiplicó por 5 entre 2020 y 2024, alcanzando a casi la mitad de la población mayor a 15 años. El congestionamiento de las cadenas logísticas y los conflictos geopolíticos desataron una ola inflacionaria a nivel mundial. Sin embargo, ello se controló en Perú. La inflación pasó de 8% en junio del 2020 a alrededor de 2% en el promedio de 2025. RCR, Red de Comunicación Regional, y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron el microprograma Hablemos de Economía.